Buenas tardes y bienvenidos a todos, a ustedes que semana a semana nos acompañan en estas conferencias virtuales organizadas por el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo Histórico Provincial Orestes y Lulo. Hoy damos inicio a un nuevo ciclo denominado Los pueblos del interior de Santiago del Estero, historia de su formación, en el nuevo horario de 19 a 20 y 30 horas. En esta oportunidad, la conferencia abordará el tema La antigua conformación en estancias y caminos coloniales del departamento Jiménez, a cargo del licenciado Héctor Peralta Puy. Héctor Peralta Puy es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, miembro fundador y presidente de la Asociación de Investigadores de Historia de Santiago del Estero, investigador y autor de artículos publicados en revistas, diarios y medios digitales, además de los libros
Caminos coloniales en el norte argentino, élites del Palomar y conflictos por el camino real entre Santiago del Estero y Tucumán, editorial Bellas Alas en el año 2016. También Educación, Presupuestos y Políticas Públicas, Santiago del Estero, en el 1851-1876, también editorial Bellas Alas en el año 2018, y Claves de la Autonomía de Santiago del Estero, proclamación general en la que expresó el pueblo su libre voluntad, actualmente en proceso de edición final. Es rector del Colegio Santiago del Estero English High School y codirector de UNAI, Revista de Historia de Santiago del Estero. Les recordamos a todos los presentes que podrán hacer sus preguntas en el chat y que al finalizar la conferencia nosotros le vamos a dar paso para que nuestro disertante dé las respuestas. Muy buenas tardes, les cedo la palabra al licenciado Héctor. Habilite su micrófono. Ahí están. ¿Está bien? Sí, ¿Me sí, escuchas? se le escucha. Bien, bien. Gracias, Ana, por la presentación. Gracias al Centro Cultural del Bicentenario, gracias a la directora ejecutiva, Cristina Campitelli, por la invitación, gracias a la directora del Museo Histórico, Kelly Blasquez, a Graciela Paladea, a todo el equipo técnico que hace posible todos estos eventos que se vienen desarrollando como ciclos desde hace varios meses. Es un placer nuevamente estar con ustedes. La idea de lo que vendría a ser un ciclo, si lo queremos sintetizar, básicamente desde la historia agraria, desde Santiago del Estero, analizando distintas conformaciones estructurales en cuanto a los departamentos, viene a manifestar una necesidad de las nuevas formas de hacer historia que tienen en la actualidad. O sea, desde dónde nos estamos parando nosotros, los historiadores, cómo estamos llevando a cabo nuestras investigaciones, con qué fuentes, cuáles son las maneras de analizar que tenemos las distintas fuentes primarias que encontramos ya sea en los archivos locales, en otras provincias, los análisis, contrastaciones entre estas fuentes, las distintas conclusiones que podemos sacar y las distintas, por supuesto, interpretaciones que vendría a ser aquellas que nosotros ya podemos plasmar en un segundo y tercer momento a través de la escritura, las publicaciones y demás. Todo esto se viene desarrollando desde los años anteriores, pero básicamente la historia agraria viene teniendo como una especie de fuerza especial, básicamente, o por hablar de alguna manera de manera vulgar, por el hecho de que vienen existiendo distintas producciones historiográficas desde la historia agraria, analizando distintos departamentos de la provincia. En este caso yo lo he planteado desde el departamento Jiménez, lo que vendría a ser en la actualidad del departamento Jiménez, pero vamos a ir llevándolo desde lo que vendría a ser la entrada de los primeros conquistadores. Ahora, quizás puede resultar un poco complejo, muy dificultoso, difícil tratar de enlazar lo que vendría a ser la entrada de estos conquistadores, ¿sí? Desde la parte del el periodo temprano colonial, en donde ni siquiera existían lo que vendrían a ser esas primeras jurisdicciones que se van a ir conformando posteriormente y pocos años después con las primeras gobernaciones. Anteriormente con las fundaciones de ciudades, delimitaciones con mercedes, estancias y demás. Puede ser un proceso complejo lo que les estoy planteando para esta conferencia ahora, pero lo vamos a ir llevando desde el análisis de algunos puntos de vista que particularmente considero destacados para estas temáticas. La primera parte que vendría a ser las entradas de esos colonizadores, de esos conquistadores, los recorridos que van a ir realizando, las fundaciones de ciudades analizadas desde otro punto de vista, no vendría a ser aquella mera descripción cronológica y de lo que vendría a ser la función de la madre de ciudades que todos conocemos, pero sí le vamos a tratar de dar un sentido nuevo a lo que venía a ser estas entradas y fundaciones de ciudades. Después vamos a ir tratando de dilucidar cartográficamente y geográficamente cómo se han ido entrelazando estas primeras ciudades a través de estos primeros caminos que van a ir surgiendo. Yo vengo proponiendo en lo que vendría a ser los estudios de historia agraria para esta parte del departamento Jiménez, que a mi entender Santiago del Estero no solamente es madre de ciudades, sino que también es conectora caminera de lo que vendría a ser el actual norte argentino, y ya lo vamos a ver por qué. Esto no solamente se viene sustentando o fundamentando desde estos dos puntos de vista,
sino que vamos a ir avanzando conforme van a ir pasando los años en cuanto al complejo proceso fundacional hasta llegar a la parte de las fundaciones o el nacimiento de estancias. Y cuando hablamos de estancias, directamente ya comenzamos a hablar de cuestiones estructurales de caminos, actividades económicas y diferenciaciones en las jurisdicciones de lo que van a ir diagramando las primeras urbes en la gobernación del Tucumán. Quiero compartir pantalla ahora como para que vayamos entrando en lo que quiero ir manifestando, pero ya visualmente como para que tengamos un entendimiento mucho más didáctico. No sé si ustedes, a ver, estoy teniendo un poquito de problema con el PowerPoint. No sé si ustedes lo están viendo ahí. Aún no, licenciado. A ver ahí. No. Eh, Apague su video, su cámara ajá. y empecemos a tratar de compartir. Bueno, a ver. Vamos de vuelta. Sí, Ahí ahí está. estamos. Ahí se ve. Ahí se ve bien. Como le decía, le sugiero que apague la cámara para que podamos poder Bien. visualizar el Vamos. Power. Modo. Bueno. ¿Se lo ve bien la presentación? Ahora sí, ahora está como presentación, licenciado. Sí, yo quería decir que se escucha Ahora poco sí. lo que está hablando el Ahora está como licenciado. presentación. Se escucha muy bajito. Ajá. Y eso que estoy hablando bastante fuerte, ¿no? Ana, ¿vos cómo me escuchas? Te estoy escuchando Tengo bien, al máximo el licenciado. micrófono, Ahora un poco el volumen mejor, sí. también. ¿Vos Les me vamos escuchas a bien, pedir a Ana? todos, por favor, ¿Ahora un poco mejor? Bueno, esperemos que se vaya sí, que apaguen sus escuchando esto. micrófonos, así podemos escucharlo al licenciado. Muchas gracias. Voy a tratar de, ahí agarrando el micrófono, quizás trayéndolo un poquitito más a la boca, lo puedo ir, Se lo escucha puede salir perfecto, un poco mejor el licenciado. sonido. Empezamos entonces. Bien, bueno, ahí en el título, en la primera parte de la primera imagen, estamos hablando de la antigua conformación en estancias y caminos coloniales de departamentos Jiménez. Básicamente vendría a ser aquella breve explicación que yo les he fundamentado recién del por qué la elección del tema y hasta dónde quiero llegar. Reitero, la idea mía es analizando cronológicamente la cuestión de los caminos, los mapas y las estancias para ver verdaderamente cuál ha sido la importancia del departamento Jiménez que se ha conformado, por supuesto, en el siglo XIX, pero cuál era la participación de este territorio en las jurisdicciones durante la época temprano y tardo colonial. Nosotros queremos hablar de perspectivas. Vamos a esperar unos minutos, está teniendo un poquito de... Licenciado, está sin sonido. Active su micrófono, por favor.
Ana, el ¿Me licenciado escuchas, Ana? tiene muy baja señal, ¿eh? Hay que tener un poquito de paciencia, por favor. Agradecemos mientras se restablecen las conexiones. Ah, ahí no me permitía sacar o sea, no me permitía entrar en sonido. Ahora no sé si me escuchan. Sí, ahora lo escuchamos Sí, sí, perfecto. sí. Bien, perfecto, avanzamos, seguimos avanzando entonces. Seguramente ha sido un pequeño problema de señal. Volvemos a poner en modo de presentación. La idea de tener, digamos, sustentado en la parte historiográfica, formas y explicaciones, vendría a ser como para conjugar aquellos métodos interdisciplinarios de la historia regional. En este caso, por supuesto, teniendo en cuenta aquellas relaciones entre distintas ciudades, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Salta, Jujuy y aquellas ciudades que han desaparecido como es Teco y Nueva Madrid de las Juntas, nosotros tenemos un enfoque de historia regional para plantearlo desde un aspecto mucho más amplio, desde la historia política y la historia del derecho también por las leyes de Indias, la historia social sustentado en la élite y las redes familiares, y la historia tradicional de lo que vendría a ser el análisis político de esta etapa temprano y tardo colonial. Y por supuesto, esa exhaustiva conformación de mapas y de análisis cartográfico, nosotros lo vamos a plantear desde la geografía histórica, pero llevándolo principalmente a la historia económica y a la historia agraria, ¿sí? A ver, bien. Brevemente quiero explicar aquí lo que vendría a representar el camino del Inca en este momento. El camino del Inca vendría a ser un camino, no era un camino troncal como aquellos que iban a plantear los españoles en la diagramación que se iba a conformar con las fundaciones de ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero plantear aquí básicamente una pequeña diferencia para avanzar. El camino del Tahuantinsuyo en cuanto a audiencia de Quito, la de Lima, la audiencia de Charcas, la provincia de Chile y posteriormente la gobernación del Tucumán, que va a ser en un primer momento, y esto hay que acordarnos para seguir avanzando con las formaciones de nuevos caminos, que es un camino, una vía, un trazado terrestre que va a ser en un primer momento utilizado por los españoles, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que podemos destacar? Vamos a ir entrando lentamente en lo que vendrían a ser utilizando el Inca, pero siempre tomando en cuenta los valles que están ubicados actualmente en la provincia de Salta y Jujuy, y de ahí un direccionamiento hacia lo que vendría a ser el actual Chile por las tierras altas, utilizando la conceptualización, en este caso, de la doctora Palomeque. En un segundo momento, ya cuando vendría a ser la entrada de Diego de Rojas, y estamos hablando nuevamente de la diferencia con la primera entrada, es que se iba a direccionar directamente hacia lo que son las tierras bajas. Estas tierras bajas, ingresando y conociendo lentamente lo que vendría a ser la región del Tucumán, el actual territorio de Santiago del Estero, el actual territorio de Córdoba y parte del río Paraná, para tener, podríamos decir así, reconocimientos infructuosos del espacio, si bien es un primer reconocimiento del espacio en lo que vendría a ser posteriormente en la región del Tucumán, con la diagramación administrativa y estructural, digamos, de esta parte de lo que vendría a ser el norte argentino, simplemente va a ser, como les digo, un reconocimiento del espacio que va a ser aprovechado por Núñez de Prado y sus hombres. Nuevamente, el camino del Inca va a ser el principal para dirigirse desde las tierras altas hacia las tierras bajas nuevamente, pero ya vendrían a tener consecuencias o caracterizaciones diferentes porque ellos ya vienen con las misiones de fundar poblados en los lugares que ellos creyeren conveniente. Entonces, esta real provisión otorgada en 1549 nos da a nosotros una pauta de lo que vendría a ser una primera utilización lejana de caminos que van a ir abriéndose lentamente. No eran caminos en sí que iban a ser utilizados de manera principal o de manera central, sino que básicamente bajando desde las tierras altas por el camino del Inca y utilizando en estas tierras bajas caminos todavía improvisados, se van a fundar estas primeras pequeñas urbes que van a tener existencias efímeras. Estamos hablando de Barco 1, Barco 2, Barco 3, la primera parte en lo que vendría a ser el actual territorio tucumano,
cerca de lo que vendría a ser actual Montero, Barco 2, en Tierras Altas, en lo que vendría a representar actualmente la provincia de Salta, y Barco 3, en lo que vendría a ser alrededor de nuestro Río Dulce, nuevamente en Tierras Bajas. No vamos a entrar a dilucidar o tratar de entrar, digamos, en controversia en lo que significa la llegada de Francisco de Aguirre, esa controversia de las 100 leguas internas o externas en lo que vendría a ser sobrepasando esas 100 leguas, y esa pelea jurisdiccional entre lo que vendría a ser el territorio de Chile con la gobernación de Perú. Eso no lo vamos a dilucidar en cuanto a tampoco ver quién ha sido el fundador de la ciudad de Santiago del Estero, sino que vamos a ir viendo simplemente lo que son, insisto, estas diferenciaciones pequeñas, pero que nos van a servir para avanzar en lo que son las tierras altas y las tierras bajas. Este es un mapa que ha sido publicado por el profesor José Néstor Achával. Es básicamente entradas de las, son las rutas de las primeras entradas de aquellos conquistadores. Se ve el camino utilizado por Almagro y después se ve aquella fundación de ciudades llevada a cabo por Prado y los traslados. Podemos ver Barco 1, Barco 2. Podemos visualizar bien ahí lo que vendría actualmente el territorio de Jujuy y Salta, el antiguo poblado de Chicoana, la parte del río Salado, río Dulce, y la utilización o ubicación, mejor dicho, de lo que vendría a ser Santiago del Estero, con ese pequeño traslado, el cambio de nombre y lo que vendría a ser la controversia historiográfica en cuanto a fecha y fundador de lo que es Santiago del Estero, y ahí queda, digamos, lo que vendría a ser esta denominación para ya la postura historiográfica de cada uno, si es 25 de julio de 1553 o es 29 de junio de 1550, ya queda consideración de cada uno. Esto no mostrando nada en cuanto a lo que nosotros queremos llegar, que es básicamente la bifurcación de los caminos. En este caso vamos a ver el nacimiento de 3 caminos que van a ser los primordiales dentro de la región del Tucumán, pero básicamente esto sirve para conocer la entrada por las tierras altas y las fundaciones de las ciudades en las tierras bajas. Cuando vendría a ser el sustento poblacional de lo que es Santiago y las órdenes que vendría a ser parte del club en cuanto a continuar con estos caminos fundacionales de ciudades, comienza aquí a haber objetivos que es importante analizarlos antes de llegar a los objetivos primordiales de lo que es nuestra conferencia. Los objetivos básicamente es resguardar entre esa pequeña ciudad de Santiago del Estero y su camino hacia el norte. O sea, estamos hablando de un Santiago del Estero utilizando todavía caminos irregulares en cuanto a que son caminos improvisados por el momento, hasta que estos conquistadores, viajeros y primeros comerciantes se dirigían hacia lo que eran las tierras altas, utilizando el camino del Inca y yéndose hacia el Perú. ¿Cuáles eran las órdenes que emanaban desde el Perú? Fundar ciudades en tierras altas para proteger a esos primeros comerciantes y establecer las conexiones entre el Perú y la naciente territorialidad, digamos, del actual norte argentino. Podemos diferenciar distintas etapas. La primera etapa es una primera etapa de fundaciones en donde hay 4 nacimientos de ciudades en tierras altas. Insisto, a Santiago del Estero, de aquellos indomables calchaquíes que en esos momentos no podían ser conquistados por los españoles. Estamos hablando de Londres, de la Nueva Inglaterra, 59, Cañete en 1560, cerca de los piedemontes tucumanos, y Nieve en 1561. Insisto, las funciones primordiales de estas 4 ciudades era proteger a Santiago del Estero, pero por sobre todas las cosas, brindar seguridad en las tierras altas, asediadas por los calchaquíes, en cuanto al paso de los primeros carreteros y comerciantes. Pero estas 4 ciudades van a tener una vida efímera, una corta existencia, porque se va a producir encontronazos en lo que vendría a ser una rebelión encabezada por Juan Calchaquí, que va a durar entre 1550 y 1563. ¿Cuáles son las consecuencias? Las destrucciones de estas 4 ciudades fundadas en las tierras altas.
Ojo, aquí hay que encontrar cuáles eran los objetivos de los españoles en cuanto a lo que vendría a ser las destrucciones de estas ciudades, porque evidentemente fundar ciudades en las tierras altas, cerca de los calchaquíes, no era una buena planificación por el peligro que esto representaba. Entonces, la opción era dejar de lado el camino del Inca, diagramar nuevos caminos y fundar nuevas ciudades, pero esta vez fundar nuevas ciudades en los llanos, o sea, en las tierras bajas. Por lo tanto, después de estas rebeliones encabezadas por Juan Calchaquí, comienza una nueva diagramación estructural caminera y de ciudades en lo que vendría a ser el actual norte argentino. Fíjense lo que son las fundaciones en las tierras bajas. Desde Santiago del Estero nuevamente salen caravanas con hombres para fundar estas ciudades. El que vendría a ser la primera Ibatín, después de su traslado 12 leguas más al norte, la primera Esteco, que va a ser conocida como Cáceres, y Córdoba hacia el sur en 1570. Estas ciudades ya no están cercanas al camino del Inca, entonces ya comienzan a nacer nuevos caminos. San Miguel, direccionándose desde Santiago del Estero, comienza a diagramarse antiguamente el Camino Real. Ese famoso Camino Real que nosotros conocemos comienza a nacer desde Santiago del Estero cuando se produce la fundación de la primera San Miguel en 1565. Cuando se funda Córdoba, siguiendo hacia el sur desde Santiago del Estero, también se está direccionando ese Camino Real a un nuevo destino. Y cuando se funda Esteco hacia el norte, están haciendo un nuevo camino paralelo al Camino Real, que va a ser ese famoso Camino de la Plata tan investigado por Alfredo Tomasini durante el siglo XX. Entonces, tomemos en cuenta estas tres fundaciones en las tierras bajas, tanto de San Miguel como de Esteco 1 como de Córdoba, y el nacimiento de dos nuevos caminos que va a ser el Camino Real y el Camino de la Plata. Obviamente, estas nuevas vías eran accesorias entre lo que vendría a ser la importancia del Camino de la Plata, la importancia del Camino Real, la importancia todavía del Camino del Inca para subir hacia el Perú. Por lo tanto, nosotros podemos decir, y cito textual, estas nuevas y necesarias vías eran accesorias entre sí, conjuntamente con el viejo camino del Inca, respondieron a los mismos intereses económicos y expansionistas, sumados a las necesidades defensivas de las ciudades, principalmente de Santiago del Estero, y a lo del resguardo del naciente tráfico comercial, que, insisto, seguía siendo el principal hacia el norte del Alto Perú en esos momentos. Iniciamos la tercera etapa de fundaciones nuevamente en las tierras altas. Si bien ya tenemos fundaciones en las tierras bajas, había que continuar, ¿sí?, con esa ideología en la cual estaba marcado el hecho de que había que asegurar el camino del Inca o había que diagramar nuevos caminos. Entonces surgen nuevas ciudades que vendría a ser Salta y Jujuy. Salta direccionando ese camino real hacia el norte, Jujuy direccionándolo desde Salta también con ese camino real, y Nueva Madrid de las Juntas, que vendría a ser ese Camino de la Plata que se va a direccionar desde Santiago Esteco a la nueva ciudad que quedaba intermedia entre lo que vendría a ser Salta y Esteco. Entonces, estamos ampliando nuestra conformación espacial regional y caminera. No solamente lo estamos ampliando desde Santiago del Estero hacia el sur y hacia el occidente, con Córdoba y con Tucumán, sino que lo estamos ampliando más hacia el norte, no solamente con Esteco 1, sino también con Nueva Madrid de las Juntas, con Salta y con Jujuy. Posteriormente van a surgir La Rioja y Catamarca como territorios accesorios en lo que van a ser las tierras altas, que van a servir como resguardo a esas ciudades que estaban ubicadas en los llanos. ¿Qué es lo importante? Que a la par del Camino de la Plata y entre el Camino Real va a surgir un camino que va a ser lo que podremos considerar como la centralidad del futuro departamento Jiménez.
Este Camino del Palomar es lo que va a representar las primeras poblaciones y las primeras estancias del antiguo departamento Jiménez, que se va a conformar en el siglo XIX, pero vamos a tratar de analizar y dilucidar qué es lo que había en el departamento Jiménez durante la época colonial. Cuando ya están establecidas las ciudades, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Salta, Rioja, Cajamarca, y después con las Jiménez de Nueva Madrid de la Punta, comienza a existir la reorganización administrativa de todo este territorio. Cuando hablamos de reorganización administrativa, ya comenzamos a dilucidar desde el viejo sistema castellano en cuanto a legislación, van a comenzar a implementarse durante las primeras estadios, los primeros años de estas antiguas ciudades. Entonces ya comienza a ver los otorgamientos de mercedes, los otorgamientos de lo que vendría a ser las encomiendas, ya se empezaban a repartir esas tierras para aquellos hombres que habían sido los primeros en ingresar como conquistadores. Ya comienza a distribuirse los solares cerca de la ciudad, de las encomiendas más alejadas, también las mercedes más alejadas y demás, pero ya comienza a ver esa distribución de la tierra y estos conquistadores españoles comienzan a solicitar mercedes en gracias o en recompensa de lo que habían realizado como esas primeras entradas de conquista, ¿sí? Esto no solamente va a ser en lo que vendrían a ser los primeros años del 1500, 1550, 1600, sino también en el siglo XVII y XVIII como descendientes de aquellos primeros conquistadores. Comienza entonces a surgir nuevos espacios rurales en tierras que antes se van a considerar realengas y que los conquistadores van a aprovechar para eso. Va a surgir una economía de subsistencia en un primer momento, diagramándose los caminos y conectándose las ciudades con estas primeras economías que van a ir surgiendo, la economía conocida como la economía de la tierra, y después esas primeras exportaciones hacia el Alto Perú. Luego, cuando van a ir pasando los años, esas primeras mercedes, esos primeros otorgamientos de tierras en recompensas, van a empezar a ser comprados en remate, van a ir surgiendo estancias, van a ir poblándose no solamente la parte cercana a la jurisdicción de Santiago del Estero, sino principalmente y como una estrategia comercial, van a empezar a surgir estancias al lado de los caminos comerciales. Y esos caminos comerciales hay que tomar en cuenta cuáles eran los principales. El Camino Real, el Camino de la Plata y el Camino del Palomar, que pasaba por el actual departamento Jiménez. Entonces, comienza a existir una relación comercial, militar y política entre aquellas personas que estaban siendo las principales en cuanto a elecciones de cabildantes, con aquellas personas que empezaban a recibir aquellas mercedes o gracias por parte de las autoridades virreinales. Entonces ya se comienza a formar una élite política que va a ser la dueña y las propietarias de las tierras que vamos a ver dónde van a estar distribuidas. Este es un mapa que ha sido trabajado por Alfredo Tomasini, en el podemos ver caminos que unían a la gobernación del Tucumán. Aquí podemos ver tres caminos claros. El camino de la izquierda, que es ese famoso camino real, hay que aclarar esto, que es un camino dilucidado en lo que vendría a ser la primera parte diagramado de acuerdo a las evidencias cartográficas y documentales por parte de Tomasini. Fíjense que el camino que recorre por la izquierda sale de Santiago del Estero, se dirige a Jiménez, pasa el Río Dulce, pasa por Vinará y entra en Tucumán. O sea, ¿qué queda aquí? El camino real este siglo XVII servía para entroncar a las ciudades, o sea, servía para conectar comercialmente aquellas ciudades del actual norte argentino con el Alto Perú. Entonces, vemos que de Santiago del Estero se dirige a Tucumán, de ahí está y luego a Jujuy. Fíjense en la extensión del recorrido, cómo tiene
un desvío hacia la parte occidental para entrar en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En el medio hay unas líneas que están punteadas que se dirigen desde Santiago del Estero hacia Jiménez, hacia el Río Dulce y se dirige hacia lo que actualmente conocemos como el departamento Jiménez. Tres Cruces y Palomar, como ustedes lo ven ahí en el centro, es parte del actual departamento Jiménez y fíjense la diferencia que tiene con el camino que se dirige a San Miguel. Este camino del medio es el camino del Palomar, que pasaba por el actual departamento Jiménez. Y fíjense que es directo, no ingresa a la ciudad de San Miguel. Al no ingresar en la ciudad de San Miguel, significa que el camino del Palomar tiene una menor extensión en leguas y recorrido, significa que es más cómodo para los viajeros. Primero porque sobrepasa solamente el Río Dulce y después es un camino recto. Para llegar a la ciudad de San Miguel tenía que sobrepasar entre 7 y 8 ríos. Pero esto lo vamos a ir viendo y vamos avanzando con las cartografías. Entonces, desde sobrepasar el Río Dulce, llega hasta Tres Cruces, Palomar, actual departamento Jiménez. Ahí entra en Burruchacu, que es uno de los departamentos de Jujuy. En este caso, Tomás Cienelo dirección a Salta, pero el camino del Palomar entroncaba directamente con Jujuy, o sea, obviaba dos ciudades, obviaba San Miguel de Tucumán y obviaba a Salta, lo cual va a ser perjudicial para estas dos ciudades. Y a la parte derecha ya tenemos nuevamente con un trazado grueso, tenemos ese famoso Camino de la Plata que yo les mencionaba anteriormente. Fíjense cómo sale de Santiago del Estero por otro direccionamiento y va directamente a la ciudad de Talavera. De Talavera tiene un direccionamiento hacia la parte occidental, hacia la ciudad de Salta, de ahí a Jujuy y de ahí al Alto Perú. Esta es la conformación primigenia del siglo XVII. Estos son los tres caminos principales que han ido entroncando las ciudades durante el siglo XVI en adelante, con algunas diferencias cartográficas que ya lo vamos a ir viendo, pero que para los viajeros eran bastante importantes esas diferencias, porque hablamos de caminos más rectos y hablamos de caminos que no tenían cruces caudalosos con ríos y no tenían tantas extensiones en leguas a recorrer. Este es ya en cuanto a la información actual, es un mapa que aparece ahora en la de Castiglione. Se lo ve muy diferenciado aquí con el color rojo al Camino Real y con el color verde al Camino del Palomar. Fíjense los direccionamientos nuevamente. Desde Santiago del Estero el Camino Real va para Jiménez, Los Miranda, Palmas y San Miguel. Y el Camino del Palomar, fíjense en el trazado verde que pasa por Bojón de Talavera, Pozo Cabo, Tenerife, Palomar, actual departamento Jiménez, y de ahí parte a la parte norte del actual territorio tucumano, que es Zapallar, Burruchacu, pasa el río Urueña y se dirige a Jujuy directamente. Esta bifurcación, esta diferencia en leguas y recorrido, va a traer conveniente. Lo importante aquí es ver los recorridos como para saber por dónde estaban pasando esos viajeros y qué lección tenían para caminar. Brevemente quiero ver esto porque para mí ha sido muy importante encontrar experiencias en los caminos. Distinto es que yo lo trate de analizar de un mapa colonial, analizando caminos y leguas, pero para mí es más fácil analizarlo desde el punto de vista de aquellos viajeros que han pasado por estos caminos. Yo he tratado de ver la mayor cantidad o casi todos los viajeros que han pasado por el Camino de la Plata, por el Camino del... En los 10 testimonios, 9 de estos viajeros han preferido los caminos rectos, o sea, han preferido el Camino de la Plata y el Camino del Palomar, con algunas coincidencias extremadamente llamativas en los recorridos, porque, por ejemplo, Diego Pacheco en 1572, Pedro Sotelo de Narváez 10 años después, el fray dominico Reginaldo de Lizardo y la descripción general del Perú, que vendría a ser anónimo en cuanto a autor. El camino principal que se utilizaba durante finales del siglo XVI era el Camino de la Plata, o sea, estos viajeros utilizaban a Santiago del Estero
para ir al Alto Perú por la ciudad de Talavera. O sea, no se dirigían a San Miguel y no se dirigían tampoco a Salta desde la ciudad de San Miguel. Entonces, estamos hablando con un camino que ya dejaba de lado ciudades y que es un antecedente importante. Vemos el otro antecedente que ya es el Camino del Palomar. La primera descripción del Camino del Palomar la encontramos documentalmente en 1622, cuando el obispo Julián de en el actual territorio tucumano, que el único camino que se podía transitar para ir al Alto Perú desde las ciudades del Tucumán era el Camino del Palomar, como una cuestión de rectitud. Acárate de Ubiscay también años después elige el Camino del Palomar. Pedro García de Ovalle en 1665 también elige el Camino del Palomar por el actual departamento Jiménez, y el croquis antiguo del Camino de Carretas de 1687, publicado por Manuel Ordóñez, también elige el Camino del Palomar en cuanto a lo que vendría a ser el recorrido principal. Lo importante lo encontramos en la descripción que realiza José Cipriano de Herrera y Losiaga en 1717, cuando el presidente de la audiencia de Charcas, a la salida de la ciudad de Santiago del Estero, elige el Camino del Palomar para dirigirse a Jujuy y de ahí dirigirse a Charcas. Obviamente, nuevamente estamos viendo la cuestión de dejar de lado la ciudad de San Miguel y de dejar de lado la ciudad de Salta para seguir un camino recto que evidentemente era más corto y llano. Y el camino real ya va a ser utilizado por Concolor Corvo durante años después en lo que vendría a ser la conformación de los caminos de carretas y de las postas del camino real. Para mí, estas experiencias en los caminos lo que hace es dilucidar qué era lo que elegían los caminantes durante esa etapa. Y ustedes imagínense si estos viajeros, muchos casos funcionarios, tanto religiosos y civiles y políticos, elegían el Camino del Palomar para transitar. Por supuesto, imagínense lo que eran esas cargas con carretones que llevaban varias arrobas de peso y cargadas con 6 y 8 bueyes para seguir un camino recto o subir por un camino o pasar por los ríos. Me parece que la respuesta en este caso es obvia y por supuesto los carreteros elegían el camino plano y el camino recto para pasar comercialmente desde la región del Tucumán hacia el Alto Perú. Estos antecedentes entonces van a ser importantes para ver cuáles son las inversiones agrarias que realizan los funcionarios santiagueños en el actual departamento Jiménez. Seguimos avanzando. Esto es el itinerario de José Cipriano de Herrera y Losiaga, diagramado por Orestes de Lulo en su libro Caminos y Derroteros. Fíjense cómo el itinerario de Herrera y Losiaga va pasando por lo que vendría a ser Santiago del Estero, Malpaso, El Corralito, Jiménez, pasa por Sotelo, Tenené, Palomar y de ahí nuevamente ingresa en Zapallar, Alfaro y Burruchaco, que van a ser los territorios tucumanos, y de ahí direccionándose hacia la parte de Jujuy. Para analizar, porque es un mapa de 1717. Si nosotros lo queremos comparar con los mapas anteriores que venimos viendo, también es una cuestión de que han ido pasando los años, las décadas, y en 1717 la conformación estructural de los caminos y de los lugares ya denominados y bautizados es la misma. Entonces hay una cuestión de sustento, de fundamentación de lo que nosotros estamos hablando en cuanto a lo que queremos llegar al actual departamento Jiménez. Este es un mapa que ha salido un poco borroso, es una publicación que es el Camino del Palomar y el Camino Real de Juan Fernando de Lázaro, un historiador tucumano que era bastante, que se dedicaba a investigar mucho sobre la época colonial durante la primera parte del siglo XX. Aquí podemos ver las punteadas con el Camino del Palomar y podemos ver el trazado hacia la parte occidental de la ciudad de Santiago del Estero, direccionándose a la ciudad de San Miguel. Nuevamente vemos un camino recto y un camino en dirección hacia el occidente, en el cual hay diferencias evidentes de leguas y recorridos, ¿sí? Podemos verlo desde los mapas, pero a mí me interesa verlo desde el punto de vista de lo que vendría a ser las leguas a recorrer.
Estructuralmente, en cuanto a leguas, real, la opción de los Nogales para ir de Santiago, Tucumán a Jujuy son 151 leguas de recorrido. Si nosotros tomamos el camino real, salir de San Miguel por la parte de las cuestas, o sea, hacer Santiago, Tucumán, Jujuy, son 147 leguas. Ahora, si tomamos el camino del Palomar para ir de Santiago del Estero a Jujuy, son 113 leguas que van a marcar aquí la importancia del actual departamento Jiménez en su cercanía con la parte de San Miguel de Tucumán. No hay comparación entre lo que podemos ver las leguas a recorrer. 151, 147, 113 para llegar de Santiago del Estero a la ciudad de Jujuy. Esto porque es importante que lo veamos. Básicamente, esto tiene consecuencias poblacionales en lo que vendría a ser lo que actualmente nosotros denominamos como inversiones agrarias. Lo que vendría a ser el estudio del actual departamento Jiménez, yo lo divido por distintas etapas de acuerdo a los años y a las inversiones. Y hemos analizado algunas cartografías que después la vamos a ir profundizando con otras que son más específicas, y hemos visto las conformaciones de los caminos y hemos visto las diferencias que hay en el recorrido de estos caminos. A mí me interesaría ahora ingresar en lo que son las inversiones agrarias del departamento Jiménez. Fíjense, yo tomo el primer y el segundo periodo. En 1650, aquí yo he puesto una cuestión de aproximación porque hay un vacío documental, pero sí es exacta la finalización de esta inversión en 1663. El primer periodo yo lo tomo por parte del capitán Mateo Bautista Palavecino, que él, a mi entender, en lo que vendría a ser por el título de capitán, él obtiene las tierras de Tenené y Palomar en el actual departamento Jiménez como una merced real. ¿Cuál era la intención de Mateo Bautista Palavecino? Construir estancias. ¿Cómo hace para construir estancias? Generalmente lo que se hacía durante la época colonial por parte de los hombres políticos y militares era pedir préstamos en dinero a las órdenes religiosas. En este caso, en Santiago del Estero, la orden religiosa que servía como prestamista, por así decirlo, como un término actual, no sé si cabe o no el término, estos prestamistas eran los dominicos. Los dominicos le entregan a Mateo Bautista Palavecino 1,000 pesos en moneda corriente de esa época. 1,000 pesos a pagar, 50 pesos por año, con el interés habitual de esa época, que era un 5% anual. Entonces, con esa plata, Mateo Bautista Palacios, con una diferencia aproximada de 10 leguas entre una y otra. La estancia de Tenené, positivo. Lo positivo es que sí, Mateo Bautista Palavecino ha tenido la visión de construir estas dos estancias en el camino más recorrido del momento. Era una cuestión de una inversión para tener en propiedad o en movimiento los activos que él podría construir o podía tener con animales, ya sea ganado vacuno, con mulas para intercambiar con aquellos comerciantes que vienen con los animales desde el Alto Perú, desde Santiago del Estero, el ofrecimiento de habitaciones, por supuesto también la parte de la agricultura y ganadería. O sea, es una inversión agraria que nosotros la vemos de una manera muy positiva por el hecho de haberse asentado a la vera del principal camino colonial de la época. ¿Cuál es lo positivo aquí? Todas las incursiones de los mocovíes que se venían direccionando desde la parte del Chaco Gualamba, ingresando por la antigua ciudad de Esteco hacia el sur, y de ahí llegaba hasta las estancias que tenían los españoles. Atacaban las estancias en los caminos de Salta, atacaban a las estancias en los caminos de Jujuy, y también llegaban hacia la parte del sur atacando las estancias de Tenené y Palomar. O sea, es una cuestión de una inversión que podríamos considerar positiva, pero a la vez riesgosa, por lo que vendría a ser la peligrosidad de los mocovíes ingresando por la parte norte de lo que vendría a ser la antigua ciudad de Esteco. Cuando se produce el fallecimiento de Mateo Bautista Palavecino, en este caso queda al cargo de las estancias su mujer. Yo me imagino en este caso que habrá sido una cuestión muy dificultosa y compleja para ella llevar a cabo la actividad económica de estas estancias,
además de haber tenido sus peones y agregados y demás, pero en cuanto a la peligrosidad, durante esta etapa, 1663, y invasiones de los moccovíes. Por lo tanto, en este caso, lo que propone el vecino es entregar las dos estancias a los dominicos, o sea, a sus acreedores. Entonces, el segundo periodo de propietarios de lo que vendría a ser el actual departamento Jiménez comienza cuando los dominicos se hacen cargo de las deudas y obligaciones de la hipoteca que tenía en cuanto a préstamos el capitán fallecido Mauteo Bautista Palavecino. Esto sucede en 1663 hasta 1713. El mismo problema que ha tenido la estancia de Tenene y Palomar durante esta primera etapa de poblamiento la van a tener los dominicos, que básicamente ellos utilizaban las estancias para dos funciones primordiales: la crianza de ganado vacuno y mular, y también la estancia como para tener una residencia y de esa residencia dirigirse hacia la parte de Tucumán para misionar. Entonces, ha sido difícil para los dominicos mantener en actividad y en resguardo estas estancias porque los avipones la han despoblado desde 1713, 1712, 1710 e incluso desde la década anterior. Estas estancias ya estaban despobladas, lamentablemente, para los dominicos como propietarios legítimos de esas dos propiedades. Este es un mapa que es muy interesante analizar porque es contemporáneo a la etapa que yo estoy mencionando. Fíjense que la primera y la segunda etapa de poblaciones llega desde lo que vendría a ser 1663 en adelante hasta 1713, 1640, 1650. Y este mapa, el primer mapa jesuítico elaborado para el Tucumán en 1645 a 1649, que es publicado por Roberto Levillier, nos nombra por primera vez en la historia cartográfica del norte a la estancia Tenene. Quiere decir que mientras ya estaban en actividad las estancias, estaban naciendo primordialmente esas estancias, en esta cartografía que para nosotros en cuanto a análisis es muy destacada. Fíjense cómo aparece Manogasta, la ciudad de Santiago, el antiguo pueblo de indios de Tipiro, Tenene, más adelante está Esteco, Salta, Perico, Jujuy, o sea, es un mapa elaborado de acuerdo a lo que vendría a ser las concepciones de ciudades y ríos, pero no las concepciones de los principales caminos, que ya vamos a ir avanzando. Y porque yo quería mostrar este primer mapa jesuítico elaborado por el Tucumán, porque aparece el nombre de Tenene. Si bien Tenene ya era el nombre de un pueblo de indios antiguo, va a tomar el nombre de la estancia que va a ser nacida por Mateo Bautista Palavecino y continuada en cuanto a actividades por los dominicos hasta finales del 1600. Seguimos avanzando. Aquí nosotros podemos observar el croquis antiguo del Camino de Carretas. Esta cartografía es de 1687, o sea, un poco de años de mapa jesuítico de Tucumán que acabo de mostrar. ¿Por qué es importante el croquis antiguo del camino? Primero, analicemos el año 1687 y segundo, aparecen las dos estancias. Quiere decir que lo que vendría a ser la conformación estructural en cuanto a los caminos y en cuanto a la imaginación para elaborar la cartografía del Tucumán, ya estaban presentes dos estancias que evidentemente eran importantes para los caminos. En este caso, veamos cómo figura Santiago, el paso del río, Sotelo nuevamente, Tenene, Palomar y Zapallar, el río Urueña y pasando el río Orcones. Y fíjense en la parte de abajo, que vendría a ser la parte occidental en cuanto a la dirección de la ciudad, desde Santiago se ve para abajo la ciudad de San Miguel de Tucumán. Fíjense la curva que hace el Camino Real para ir a San Miguel y la curva ascendente que hace para pasar el río Orcones y de ahí dirigirse a Salta. Fijada por el departamento Jiménez, que era de rectitud, era plano y tenía dos estancias que servían como resguardo para los viajeros. Las estancias no solamente eran importantes para los propietarios, sino también para los viajeros,
para esos cansados viajeros que venían con aquellos pesados carretones surcando leguas, leguas y leguas, y encontrar estancias en donde se podían aprovisionar de agua, de comida, de descanso. Era importante, por lo tanto, en el propio estatuto del Camino de Carreta de 1687 figure el antiguo departamento representado por Tenene y Palomar. Para nosotros es un hallazgo importante que lo debemos rescatar para la conformación estructural de historia agraria de Jiménez. Seguimos avanzando. En este caso entraríamos en el tercer periodo de propietarios, y aquí ya vamos a ver cuestiones políticas por el hecho de que no es coincidencia de que el principal político y militar de Santiago del Estero, Alonso de Alfaro, se interese en adquirir las estancias de Tenene y Palomar. Fíjense, yo aquí remarco las acciones de los mocovíes y los avipones que mencioné, como las últimas incursiones que han realizado en cuanto a lo que vendría a ser las destrucciones de estancias. ¿Por qué? Porque la persona que asume la gobernación del Tucumán en 1707, que es Esteban de Urízar y Arespacochaga, es una persona que va a asumir directamente con un direccionamiento y planificación para acabar con las invasiones de los avipones. ¿Qué es lo que hace? Reúne pequeños ejércitos de las ciudades, los encabezan los tenientes de gobernadores, en este caso de Santiago del Estero, Alonso de Alfaro, y hace entradas hacia el Chaco Gualamba. Al hacer las entradas al Chaco Gualamba, significa que estaba direccionando a estos malones bien para la parte oriental, sobrepasando el río Salado. Quiere decir que lo que era una planificación gubernamental se direccionaba para mantener en primer lugar en resguardo los caminos comerciales, y en segundo lugar lo que vendría a ser actividades comerciales en nuevas estancias. Por lo tanto, estos caminos, tanto el Camino Real como el Camino del Palomar, van a quedar pacificados por la acción de Esteban de Urízar y Arespacochaga y Alonso de Alfaro como representante de Santiago del Estero, más los representantes de Salta, Jujuy y San Miguel de Tucumán. En este caso, vemos que no solamente va a estar en existencia la estancia de Tenene y la estancia del Palomar, sino que va a surgir un nuevo territorio que va a ser la estancia Vitiaca en 1712 y va a ser adquirida por José López de Velasco. Alonso de Alfaro era una persona muy influyente en Santiago del Estero, políticamente, comercialmente y militarmente. Era una persona que, por haber participado en las incursiones hacia el Chaco Gualamba en contra de los mocovíes, ha sido recompensado por las mercedes. Alonso de Alfaro solicita una merced de tierra en la cual estaban las tierras de Tenene y Palomar. Quiero leer textualmente el documento colonial en la cual él está solicitando, en la cual él está pidiendo estas estancias. Alonso de Alfaro dice, para pedir, solicita una merced de tierras en un paraje que llaman Tenene, con todas sus entradas y salidas, tomando por centro todos los ojos de agua que tiene y 3 leguas de contorno, el cual dicho paraje a más de 30 años que está desierto y despoblado y ha estado habitado del enemigo. Alonso de Alfaro aquí nos manifiesta textualmente en su solicitud de merced al gobernador que estos territorios de Tenene estaban despoblados por los mocovíes hace más de 30 años. En cuanto al paraje del Palomar, lo que él dice, solicito también el paraje del Palomar, contiguo al antecedente, tirando siempre al norte, y que el centro sea la aguada de dicho Palomar con 2 leguas en contorno, que ambas fueron, según noticia tiene mi parte, de un fulano palavecino. O sea, aquí nos está noticiando Alonso de Alfaro del primer periodo de propietarios que yo les he mencionado anteriormente. O sea, ¿qué es lo que podemos ver aquí en el documento de merced o de solicitud de merced? Alonso de Alfaro conocía la realidad de estas estancias que estaban despobladas y conocía que habían sido de Mateo Bautista Palavecino. Y por supuesto, si conocía estas informaciones, por supuesto conocía la vital importancia que tenía la actividad comercial de estas 2 propiedades ligadas o cercanas o linderas a un camino comercial que era el principal en esa época. Entonces,
Alonso de Alfaro obtiene esas 2 mercedes de tierra en 1713, pero ya no estaban solas, ya no solamente contaban con lo que vendrían a ser la propiedad, la parte de agricultura, la parte de ganadería y demás, sino que también hacia el sur estaba Vitiaca con José López de Velasco. Quiere decir que a medida que se vaya poblando cada vez más este antiguo departamento Jiménez, los caminos iban a ser más seguros y iban a tener un mejor resguardo en cuanto al comercio. Para Alonso de Alfaro era importante mantener lo que vendría a ser las élites familiares y mantener las propiedades dentro de un linaje establecido por él mismo, porque no solamente tenía las estancias que mencionamos, sino que también tenía propiedades en la ciudad de Santiago del Estero, justo al lado de lo que vendría a ser las primeras catedrales y el antiguo cabildo. O sea, era una persona influyente no solamente en cuanto a las decisiones políticas, sino también en cuanto a propiedades. ¿Por qué es importante las redes familiares? Porque a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio, vamos a ver cómo sus hijas, que son Josefa e Isabel, se casan con 2 militares que estaban al mando de Alonso de Alfaro, o sea, que dependían de Alonso de Alfaro en distintas campañas. Por lo tanto, vemos aquí la mano de Alonso de Alfaro para que sus hijas contraigan nupcias y todas las propiedades sigan perteneciendo a estas redes familiares estrechamente enlazadas y diagramadas por el principal, digamos, de lo que vendría a ser esta élite. Entonces, Josefa e Isabel, sus hijas, contraen matrimonio con Domingo Jerónimo de Frías y Jerónimo de Peñalosa, ¿sí? Esta es la losa sepulcral de Alonso de Alfaro. Me ha parecido un dato de color mostrarla porque él muere después de estar mucho tiempo con fiebre en 1726, exactamente en el peto de Santo Domingo. En estos momentos, cuando Alonso de Alfaro ha fallecido, él tenía los deseos de que sus restos sean depositados en el templo de los jesuitas, que él era muy devoto. Después, cuando son expulsados los jesuitas, nosotros conocemos que el templo actualmente de los dominicos pasa a ser de esta orden religiosa, por lo tanto se conserva esta losa sepulcral que está en muy buenas condiciones, ¿sí? Esta es una fotografía que he extraído de los libros capitulares de Ángel Justiniano Carranza, publicados a finales del siglo XIX. Para ir avanzando, Esperemos unos minutitos que se conecte de nuevo. Ana, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora lo escucho. Lo que sí no estamos compartiendo, licenciado. Tiene que volver a compartir. Bien. Bueno, ya queda poquito. Me parece que me estoy pasando de tiempo. Vamos a ir regulando un poco. Estamos bien, nos está faltando todavía tiempo. No hay problema, licenciado. El cuarto periodo, el quinto periodo y el sexto periodo han sido también, en cuanto a la propiedad de las estancias de Tenene y Palomar, de aquellas personas influyentes en la política, en lo económico y en lo militar. Fíjense que con el capitán Mateo Bautista Palavecino, con los dominicos, con Alonso de Alfaro, con Juan José de Paz y Figueroa, una persona extremadamente estudiada en la época colonial santiagueña, en el quinto periodo con Juan José Iramain y en el sexto periodo con Blas Achával. No solamente íbamos avanzando en cuanto a la territorialidad del departamento Jiménez, en cuanto a Tenene y luego con Vitiaca, sino que en el cuarto periodo, luego en el quinto periodo, se va a ampliar estas estancias que mencionamos a 3 cruces, ambas obtenidas por merced y remates judiciales, ¿sí? Esto me ha parecido importante compartir con ustedes porque se ve la evolución de los precios de las estancias. Fíjense que Alonso de Alfaro en 1714, si bien él adquiere las mercedes reales en 1713, él las adquiere en cuanto a derechos por 200 pesos pagados a los dominicos. En 1714, tomemos en cuenta la peligrosidad de los caminos, valían 200 pesos
ambas estancias. En 1731, Esteban de Urrejola, ¿sí?, valúa la estancia del Palomar en 2.000 pesos. Paz y Figueroa adquiere la estancia de Tenené en 1753 en 3.000 pesos. Y después, por una cuestión de prohibición real del Camino del Palomar, la cotización en cuanto a la propiedad va a disminuir y en 1773 Juan José Iramaín las adquiere en un remate judicial por 1.610 pesos. A pesar de la peligrosidad del camino, a pesar de que el Camino del Palomar estaba prohibido para circular, y ya lo vamos a ver por qué, Iramaín las adquiere en un precio importante para la época, que eran 1.610 pesos, y en 1828, bastantes décadas después, Achával adquiere la estancia de Tenené en 6.000 pesos. Esto creo que es importante para ver el crecimiento, porque si nosotros estamos tratando de ver qué tipo de actividades tenían ambas estancias, que ya lo vamos a ver en un segundo, el crecimiento en cuanto a precio, ya sea de remate o adquisiciones directas por compras, si aumentan los precios significa que la productividad de las estancias era importante y que la conectividad del camino seguía siendo importante, a pesar, insisto, de que el Camino del Palomar estaba prohibido en su andar. Entonces nos quedamos con estos precios: 200 pesos, 2.000, 3.000, 1.610 en una época conflictiva y 6.000, ¿sí? ¿Qué actividades económicas hemos visto en las estancias nosotros? Los documentos antiguos del departamento Jiménez nos dice que el Palomar en 1732 tenía 50 bueyes valuados en 300 pesos, en 6 pesos cada uno, tenía 50 mulas que hacían un total de 1.200 pesos, tenía 2.000 cabezas de ganado vacuno que eran 8.000 pesos, tenía 2 carretas y tenía 2 carretones. Y Tenené en 1732 tenía 1.333 cabezas de ganado vacuno valuadas en 3 pesos cada uno, lo que hacía un total de 3.999 pesos. Fíjense las actividades económicas que había en el departamento Jiménez en 1732. En cuanto a transacciones económicas, nosotros podemos ver como Esteban de Urrejola en 1732 intercambia 2.000 cabezas de ganado vacuno que estaban asentadas en el Palomar a 3,5 pesos cada uno, lo que hacía un total de 7.000 pesos. El importe de estos 7.000 pesos pagar a través de 5.000 varas de ropa de la tierra a 8 reales cada vara, en cuanto a la totalidad de las 8.000 columnas y a 8 reales cada una. ¿Por qué estas 2.000 cabezas de ganado vacuno con pie en la estancia del Palomar se pagan con la moneda de la tierra? Básicamente, durante el siglo XVIII hay una merma en las actividades económicas extractivas de la mina del Potosí, además de toda la plata que no circulaba en la región del Tucumán y en el Perú, porque había sido exportada, por así decirlo, hacia el Reino de España, y básicamente la moneda de intercambio era la moneda de la tierra, que era el algodón. Por lo tanto, Martín de Sarría se hace con estas 2.000 cabezas de ganado vacuno a través de 5.000 varas de la ropa de la tierra y 8.000 columnas de reales cada vara, ¿sí? Anteriormente he mencionado que el Camino del Palomar ha estado prohibido en algún momento. Cuando nosotros veíamos las cartografías anteriores, yo les direccionaba hacia San Miguel y de allá a Salta y Jujuy, y yo les demostraba por otro lado que el Camino del Palomar se direccionaba de Santiago a Jujuy. La cuestión de la rectitud, y esto es importante del por qué Santiago del Estero entra en juicio con San Miguel de Tucumán, es porque si los carreteros que salían de Tucumán no se dirigían a San Miguel, significa que San Miguel no cobraba el impuesto a las carretas. Por lo tanto, la ciudad se veía perjudicada directamente o explícitamente por el Camino del Palomar. Los carreteros, al transitar de Santiago a Jujuy, no pagaban los impuestos en las ciudades de San Miguel y Salta y tenían menos leguas de recorrido. Por lo tanto, aquí no solamente se ve perjudicada Tucumán, sino que también la ciudad de Salta. Entonces, el Procurador General de San Miguel comienza a entablar distintas denuncias y acusaciones en contra de la ciudad de Santiago del Estero por permitir el paso de los carreteros y comerciantes por el Camino del Palomar. Entonces, las etapas en el litigio son 3. Primera, segunda, tercera. La primera instancia básicamente se va a observar
las leyes de India en cuanto a la libertad de tránsito, por lo que Santiago del Estero es beneficiada con un dictamen en 1729, pero a medida que iban avanzando las incursiones de los mocovíes y los abipones en los caminos comerciales, comienza una nueva etapa de litigio en 1749. Quiere decir que si el camino del Palomar era peligroso, era propicio para que San Miguel de Tucumán vuelva a efectuar denuncias en contra de Santiago del Estero porque los carreteros eran constantemente asaltados a pesar de que existía la seguridad en las estancias de Tenené y Palomar. La segunda etapa va a ser favorable a Tucumán. Las resoluciones en cuanto al auto de 1749, la confirmación de 1755, las exposiciones, la resolución de la Real Audiencia en el 762 va a ser favorable a San Miguel y directamente cuando comienza la nueva etapa poblacional, durante el reordenamiento estructural, el nacimiento del Virreinato del Río de la Plata, el direccionamiento del comercio hacia el sur en cuanto al puerto de Buenos Aires, la nueva llegada de inmigrantes españoles y portugueses, la revalorización de las tierras, la revalorización de las estancias, el hecho de que vayan desapareciendo lentamente las encomiendas porque se tomaba más en cuenta en cuanto a los inmigrantes, la parte del comercio en la ciudad, la parte del comercio en el campo y la parte de instaurar estancias también para tener en productividad animales y agricultura, hace que esta tercera etapa de litigio sea favorable a Santiago del Estero. Por lo tanto, la idea en cuanto al planteamiento de Juan José Iramaín posteriormente como procurador de la ciudad, y no es coincidencia que además sea propietario en esos momentos de Tenené y Palomar, sea argumentar de que la mayor defensa que podía ejecutar la gobernación del Tucumán era poblar cada vez más territorios en la parte de los caminos. Por lo tanto, se habilita el camino definitivamente en 1789, basándose nuevamente en las leyes de Indias en cuanto a la libertad de tránsito. Lo paradójico de esto es que mientras San Miguel de Tucumán denunciaba a Santiago del Estero por el camino del Palomar, los políticos del Cabildo de Tucumán adquirían tierras en el camino ilegal, en esos momentos, adquirían estancias en ese camino ilegal que igualmente seguía siendo muy transitado. Por lo tanto, lo que vendría a ser las buenas pasturas del departamento Jiménez, lo que vendría a representar la cantidad de carretas que sobrepasaban por el departamento Jiménez, hacía que los políticos tucumanos también adquieran tierras en nuestras tierras, digamos, ¿sí? Lo tenemos a Pedro Arauz en el Camino del Palomar, adquiriendo una estancia posteriormente en Zapallar, a Juan Bartolomé Verdugo también en el Camino del Palomar, con las obras de lo que vendría a ser la parte norte del Palomar, y también a otro político tucumano como Fermín Paz, comprando nuevamente sobras de lo que vendría a ser las estancias lindantes a Tenené, Palomar, Burruchacu y Zapallar. Toda la parte norte, no solamente direccionándose en Santiago del Estero, tocando el territorio de la jurisdicción de Santiago del Estero, difuso en ese momento, por supuesto, sino que también en tierra de San Miguel, en la parte del Palomar del norte, ¿sí? Vemos aquí un mapa caracterizado a través del siglo XVIII, en donde se ven los curatos, básicamente la parte que ustedes ven como Burruchacu, en la parte norte de la ciudad de San Miguel. Por tanto, si el Camino del Palomar se direccionaba por Tenené, Palomar, Burruchacu, es evidente que no entraba en territorio tucumano en la ciudad de San Miguel, como vemos argumentando desde los minutos anteriores. Esto también me ha parecido importante compartir los precios de las estancias de Tenené y Palomar en comparación con las estancias linderas al Camino del Palomar, pero en la jurisdicción tucumana. Tenemos las estancias más importantes tucumanas en la parte de la jurisdicción de San Miguel, como la llamada Zapallar y Potrero de Tapia. Vemos los precios analizados anteriormente, 200, 2000, 3000, 1600 y 6000. Tomemos en cuenta los precios de 3000 en adelante y fíjense lo que valían las estancias tucumanas, 2100, 2400 y 3000 en el siglo XIX y 6000 en el siglo XIX la estancia de Tenené. Me ha parecido importante recalcar estas diferencias en cuanto a actividad y productividad o lo que podrían representar en esos momentos.
En cuanto a los precios durante la etapa del litigio, en 1630 con el camino habilitado, 1649 y 1762, perdón, en cuanto a la prohibición del camino del Palomar, a pesar de que el camino estaba prohibido, las estancias subían de precio, ¿sí? Todo lo que vendría a ser la comercialización en cuanto a lo que vendría a ser la parte específica de lo que se llevaba a cabo con los intercambios con los carreteros era elevado. O sea, mientras estaba el camino habilitado, la cuestión de las actividades comerciales era menor, y mientras estaba el camino prohibido entre el 49 y el 62, las actividades económicas crecen. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Hemos avanzado con muchos mapas, hemos avanzado con lo que vendría a ser las cartografías de finales de mitad del siglo XVII, de la segunda mitad del siglo XVII, también de 1717 y demás. Hemos visto cómo ha ido avanzando en cuanto a Viteaca, Tenené, Palomar, después Pozo Cavado, después la conformación de lo que vendría a ser Palomar y Tenené en cuanto a precio en el siglo XIX, y me gustaría mostrar ahora lo que vendría a ser la conformación actual de estas estancias que venimos viendo. ¿Sí? Vemos ahí al Pozo Cavado y que han sido adquiridas, por ejemplo, por Juan José Iramaín. Este es un mapa actualizado de la Dirección de Catastro. Y vemos aquí también otro mapa actualizado de la Dirección de Catastro, en donde se ve que todavía existe el paraje Tenené en el departamento Jiménez. También vemos Izcayacu y Puesto de Arriba o Javicho. Entonces, estos dos mapas actualizados de la Dirección General de Catastro nos hacen ver que lo que vendría a ser la evolución, por ejemplo, en el croquis antiguo y lo que vendría a ser el itinerario de José Cipriano de Herrera y Losiaga y demás, tiene su evolución hasta conformar este actual departamento Jiménez, que son estos mapas que estamos viendo en la actualidad, ¿sí? Y los dos documentos más importantes que han sido publicados en el año 2016, que contiene, no me recuerdo, entre 100 y 110 documentos de archivos. Hay dos que son principales, que se encuentra un documento bastante grande, que es en la sección del archivo gráfico de la Dirección General de Catastro de la provincia, una compilación realizada por el 200 folios, y está titulado como Duplicado de las operaciones de mensura, deslinde y amojonamiento de la estancia de Tenené, tierras anexas del Pozo Cavado, situadas en el departamento Jiménez, distritos Pozondo, Izcayacu, Cachico y Bienaristo. Y también con un informe especial de lo que vendría a ser las cuestiones de límites de Manuel Ordóñez, inédito, sin publicar, se encuentra en los reservorios actualmente de la Dirección General de Patrimonio Cultural en el área de Historia, anteriormente en la biblioteca del Museo Histórico Dr. Orestes Di Lulo, realizado entre 1922 y 1924. Insisto con los objetivos en cuanto a la presentación. Básicamente era una cuestión de ver cómo se van conformando las primeras estancias, cómo se van conformando las ciudades, cómo va evolucionando cartográficamente todo lo que vendría a ser la parte del actual departamento Jiménez, y cómo llegamos a la actualidad el departamento Jiménez. Quiero que nos quedemos con esta última imagen. Fijémonos en la anterior que mostraba de la actualidad, y fijémonos las diferencias, pero a la vez las semejanzas que hay entre el croquis antiguo de Carreta de 1687, que figuran estos territorios en 1687, que acabo de mostrar en un mapa bien elaborado por parte de Francisco David en el siglo XIX. Si tienen preguntas, las vamos viendo. Licenciado, le pediría que active su cámara después de terminar de compartir, así podemos continuar. Estamos
Ahí. Ahí. ¿Se ve? Sí. Ana, Sí, ¿me sí, ves? sí. ¿Me ves bien? Bien. Lo escuchamos perfecto y lo vemos bien, licenciado. Nos quedaría una pregunta que quisiéramos hacerle. ¿Por qué es importante estudiar la historia agraria de Santiago del Estero? Si podría resumir todo lo que hemos hablado, es una cuestión de ver cuál es el nacimiento de las propiedades, de los caminos, de las inversiones y tratar de ir viendo de una manera, podríamos decir, metódica, sistemática, prolija, por qué no decir también, cómo se han ido conformando esas antiguas poblaciones a lo que hoy nosotros conocemos como departamentos. Nosotros podemos analizar lo que vendría a ser las características geográficas de un departamento, podemos ver sus bondades, sus riquezas y demás, pero siempre está la pregunta cómo nace en cuanto a quién ha sido el primero en poner una estancia, quién ha sido el primero en poblar esto, porque si nosotros vemos, nosotros hemos estado hablando de estancias, pero las estancias en la época colonial eran pequeñas poblaciones que se iban aumentando porque tenían trabajadores, tenían asentamientos que se direccionaban en zonas cercanas y demás, y son lugares en que iba creciendo la población y se iba manifestando en lo que vendría a ser el periodo tardo colonial hasta entrando el siglo XIX y después una división administrativa tardía en 1856 en adelante. Pero para mí es importante estudiar la historia agraria por esto, para conocer los antecedentes poblacionales, para conocer los límites difusos, para conocer las antiguas cartografías, para ver quiénes eran los propietarios y para ver, fundamentalmente, a mí me importa mucho esto, quizás hay cuestiones que se direccionan de acuerdo a los gustos de cada una de las personas, qué actividades comerciales eran las que había. En este caso vemos que evidentemente el departamento Jiménez en la época colonial era muy productivo y tenía un camino principal. Creo que es importante rescatarlo. Licenciado, aquí José Navarro nos consulta, antes que los incas bajaran hacia nuestro territorio, ¿no existían caminos? Por lo que tengo entendido, Sí. los incas mejoraron los caminos ya existentes. Habría que ver la cuestión de la llegada de los incas y la llegada de los caminos incas para acá. Tomemos en cuenta de que el camino del Inca, el principal, se direccionaba en lo que son las tierras altas y de ahí tenía un direccionamiento principal troncal hacia la parte de Chile y un direccionamiento secundario que se ha ido abriendo de manera paulatina o cada vez mayor, digamos, con la entrada de los conquistadores. Pero los caminos que existían aquí eran simplemente los caminos que utilizaban los primeros pobladores en cuanto a las conexiones que ellos utilizaban ya como habituales. En lo que respecta a los caminos del Inca aquí, en la región de Tucumán o aquí en Santiago del Estero o en Tucumán y demás, habría que analizarlo en profundidad, pero por sobre todas las cosas habría que ver el año de la llegada, el año de la llegada, el año del inicio de la conquista, el año del intercambio comercial, porque lo que sí se sostienen en teorías es en lo que se refiere a un encuentro tardío en cuanto a lo que vendría a ser el imperio inca con las primitivas sociedades que estaban viviendo aquí en el actual norte argentino. Por eso lo de los caminos del incas aquí en el norte argentino es para seguir estudiándolo, para seguir diagramándolo, pero lo que sí tomamos en consideración son estos caminos españoles que sí hay evidencias cartográficas y documentales, por supuesto. Bien. Estela Maris nos dice, ¿considera que la principal causa de la decadencia o desuso del Camino del Palmar fue la intervención de San Miguel de Tucumán en las decisiones administrativas? Sí, y más, sí por parte, a ver, como lo podemos explicar por una cuestión de que a pesar de la decisión de Tucumán en cuanto a cuestiones administrativas, el Camino del Palomar seguía siendo el principal en la época colonial. Cuando comienza a decaer el Camino del Palomar es cuando el Camino Real comienza a ser tenido como postas antes de la entrada de Concolor Corvo y después de la entrada de Concolor Corvo. Cuando ya comienza a establecerse un direccionamiento más prolijo, por así decirlo, entre las ciudades y en cuanto a los impuestos, el Camino del Palomar comienza a decaer en desuso. Además de que cuando, por ejemplo, los ejércitos de la patria utilizan el Camino Real desde Santiago a Tucumán, de ahí a Salta y demás,
el Camino del Palomar ya estaba en desuso en 1814, 1815, 1820, simplemente ya comienza a conformarse como una zona activa de estancias, pero también tomemos en cuenta que el Camino del Palomar era el principal cuando el comercio subía hacia el Alto Perú. Cuando se produce la creación del Virreinato del Río de la Plata, el comercio se direcciona hacia el puerto del Atlántico y por supuesto cuando se produce la Revolución de Mayo y se produce la apertura del puerto de Buenos Aires y más la guerra por independencia, no tenía mucho sentido seguir utilizando el Camino del Palomar, ya que el Alto Perú estaba bloqueado por las guerras, entonces ese direccionamiento comercial hacia el norte no tenía mucho sentido, por lo tanto la decadencia comienza desde 1810 en adelante por todas estas causas que acabo de fundamentar. Bien, José Navarro nos dice, yo vivo en una vieja estancia, los Corvalanes, lleva su nombre por el primer dueño, el capitán Juan de la Cruz Corvalán, y mi primer ancestro compró esta estancia, que fue don Simón Ávila en 1792. Tengo la escritura que la encontré en el archivo de la provincia y ahí figura ubicada en el departamento Jiménez. Segundo, ¿sabe por qué se lo denomina así? ¿A qué cosa? Perdón. Y yo supongo que la estancia. A ver, José, ¿nos ayudas? ¿A qué se denomina? Ajá, ¿Qué es lo que... no me ha quedado claro. Lo que sí rescato, no me ha quedado claro la pregunta, pero sí rescato lo que Jiménez, veníamos hablando en cuanto a las poblaciones capaz de que esas por estancias. el departamento, ¿por qué se llama? Si está por decir, el departamento se le llama Jiménez II. ¿Usted sabe por qué se llama Jiménez II? Sí, por los pasos que había entre los ríos que conectaban la parte de la ciudad con lo que vendría a ser el direccionamiento al norte. Y había un Ximénez, antes de lo que vendría a ser la parte de Tipiro y demás, ya había un Ximénez con X en la cual ha quedado ese nombramiento, ese toponimio ya para la época posterior. Pero rescato el hecho de que la situación que nos está planteando es la misma que yo les estaba planteando, pero en la época colonial y con el paso de los años se han ido modificando los dueños y las propiedades. Pero me parece muy valioso que tenga ese documento todavía porque también es parte de lo que vendría a ser esta antigua historia del departamento Jiménez y habría que ver en qué parte estaba esa estancia, si era cerca del Palomar, lejana, cerca de Vitiaca, de Tres Cruces, de Pozo Cavado, de Cachico, de Izcachaco, habría que ver en qué parte estaba. Sería interesante en algún momento poner en juego los documentos para ampliar un poco esto. Bueno, René Contreras nos dice riguroso trabajo de archivos, muy claro, y un trabajo que le otorga nuevos análisis a la historia agraria y regional, nos está diciendo. Licenciado, veo que no tengo ninguna otra pregunta más. ¿Le gustaría cerrar? ¿Nos quisiera dejar un mensaje a todos los que estamos aquí presentes? No, nada más que agradecerles por su tiempo, agradecerles por haber compartido conmigo esta presentación. Ha sido una conferencia planeada como para que sea didáctica. Había una cuestión de mapas, números, nombres y demás que hablarlos resulta por ahí difícil como para plantearlo de manera visual. Entonces, la mejor idea ha sido armar un buen PowerPoint e ir direccionando la presentación de una manera prolija y didáctica, como para que quede mejor explicada por mi parte. No sé si me he extendido mucho, creo que estamos en hora, pero para mí nuevamente ha sido un placer. Gracias por acompañarme, gracias por estar, gracias por su tiempo, que es muy valioso. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y gracias a las autoridades del CCB, gracias al equipo técnico de Graciela, gracias Ana, y gracias a todos los que han estado escuchando y viendo. Bueno, le agradecemos nosotros a usted, licenciado Héctor Traltapuy, y a todos ustedes, a aquellos que nos han seguido desde Catamarca, Puebla, México, Santiago del Estero, La Ceiba, Honduras, desde Tandil, desde Mar del Plata, está desde Loreto, Briapozo, Nueva Esperanza, Sumampa, por muchos espacios que nos estaban escuchando, no solo por la plataforma, sino también por el Facebook, ¿no? Y los invitamos a todos para el próximo jueves, 19 de noviembre, también a las 19 horas, a la disertación Explotación Agrícola en el departamento Banda en los años 1870 y 1890, a cargo del profesor Martín Carmón. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.